Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elsin Sangu rompe el silencio y Bar Arduk no puede creer lo que escuchó. Una confesión que podría cambiarlo todo. Todo comenzó después de que Elsin Sangu, la reconocida actriz turca amada por su elegancia y carisma, ofreciera una entrevista que rápidamente se volvió viral. En el programa de televisión, ante preguntas aparentemente inocentes, Elsin reveló detalles que, según ella, eran parte de mi verdad y no tenía por qué ocultarlos más. Lo que nadie imaginaba era que esas palabras tocarían fibras muy sensibles en la vida privada de Bar Arduk. Según testigos presentes en la grabación, Elsin habló con una sinceridad desarmante. Creo que todos tenemos derecho a contar nuestra versión, incluso si eso incomoda a otros, declaró con una mirada segura. Entre sus comentarios, mencionó un episodio personal que involucraba a Bar y que, hasta entonces, solo conocían sus familiares más cercanos. La reacción no se hizo esperar. Pocas horas después de la emisión, Bar Arduk, reconocido por su carácter reservado y su gran profesionalismo, respondió a los medios con un tono visiblemente molesto. No puedo creer lo que escuché. Eso es un asunto familiar, algo que jamás debió salir a la luz, afirmó. Fuentes cercanas al actor aseguran que se sintió traicionado y que esto podría afectar no solo su relación personal con Elsin, sino también futuros proyectos profesionales que tenían en mente. Los fanáticos de ambos artistas comenzaron a inundar las redes sociales con mensajes, algunos apoyando la sinceridad de Elsin y otros criticándola por exponer lo que llamaron secretos sagrados de familia. Mientras tanto, la prensa no dejó de seguir cada movimiento de los protagonistas. Se les vio evitando coincidir en eventos recientes, alimentando aún más los rumores de un distanciamiento inevitable. En un encuentro casual con periodistas, Elsin intentó suavizar la situación, no fue mi intención lastimar a nadie, y mucho menos a Bar. Solo respondí a lo que me preguntaron, y hablé desde el corazón. Sin embargo, para muchos, el daño ya estaba hecho. Bar, por su parte, se limitó a decir, hay cosas que no se deben decir, y punto. La tensión creció cuando trascendió que había un proyecto cinematográfico en el que ambos iban a compartir protagonismo. Varios medios aseguraron que la producción estaba en riesgo por las diferencias surgidas tras la polémica. Un miembro del equipo de producción, bajo anonimato, comentó, hay una incomodidad evidente. No sabemos si todo se resolverá a tiempo para seguir con el calendario previsto. Mientras tanto, los seguidores no dejan de especular. Algunos aseguran que esta situación no es más que una estrategia publicitaria, mientras que otros creen que la ruptura personal y profesional es real y definitiva. En redes, frases como Elsin hizo lo correcto y Bar merece respeto se convirtieron en tendencia en cuestión de horas. En medio de este torbellino mediático, comenzaron a filtrarse versiones encontradas sobre lo que realmente sucedió entre ambos. Algunos periodistas de espectáculos afirmaron haber tenido acceso a fragmentos no emitidos de la entrevista de Elsin, en los que ella insinuaba que ciertos episodios del pasado con Bar no solo habían sido emocionalmente complejos, sino que también habían dejado huellas profundas en su forma de ver las relaciones. Estos rumores, aunque sin confirmación oficial, bastaron para encender aún más la polémica. La agencia de representación de Bar emitió un comunicado breve pero contundente, nuestro cliente no participará en discusiones públicas sobre su vida personal. Su enfoque sigue siendo su carrera profesional y el respeto a la privacidad de todas las personas involucradas. Sin embargo, lejos de calmar las aguas, este mensaje fue interpretado por algunos como una confirmación indirecta de que la revelación de Elsin había tocado un punto especialmente sensible. En los foros de fanáticos, las teorías se multiplicaban. Unos aseguraban que la confesión estaba vinculada a una etapa temprana de la relación laboral entre ambos, cuando la química que mostraban en pantalla parecía trascender la ficción. Otros, más escépticos, sostenían que se trataba simplemente de un malentendido, amplificado por la prensa en busca de titulares. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando un reconocido presentador insinuó en su programa de Prime Time que Elsin podría estar preparando un libro autobiográfico en el que dedicaría un capítulo entero a esta historia. Si eso es cierto, lo que hemos visto hasta ahora es apenas la punta del iceberg, dijo, generando una oleada de comentarios y especulaciones en redes. Mientras tanto, el proyecto cinematográfico en el que ambos debían participar seguía en una especie de limbo.
Los productores, presionados por inversores y por la atención mediática, evaluaban opciones, reemplazar a uno de los protagonistas, postergar el rodaje o, en el peor de los casos, cancelar la producción. Un asistente de dirección comentó en voz baja a un periodista, cada día que pasa, la posibilidad de que trabajen juntos se ve más lejana. Elsin, consciente de la magnitud que había tomado el asunto, optó por ausentarse de eventos públicos durante varias semanas. En su cuenta de Instagram, compartió solo imágenes neutras, paisajes, libros, tazas de café, evitando cualquier mención directa a la controversia. Sin embargo, sus seguidores más atentos notaron frases crípticas en sus historias, como, la verdad siempre encuentra su camino o el silencio también habla. Barr, por su parte, mantuvo una agenda pública activa, pero se mostró más reservado que nunca con la prensa. En una alfombra roja, al ser cuestionado nuevamente sobre el tema, respondió con una sonrisa forzada, no todos los capítulos de un libro deben ser leídos en voz alta. La frase fue analizada y reinterpretada en innumerables publicaciones y programas de espectáculos. La situación, lejos de apagarse, parecía escalar cada vez que alguno de los dos daba una señal, por mínima que fuera. Un gesto, una mirada o incluso un like en redes sociales era interpretado como un mensaje cifrado para el otro. Los medios internacionales también comenzaron a cubrir la historia, presentándola como un nuevo ejemplo del choque entre la transparencia de las figuras públicas y su derecho a la intimidad. En los círculos más cercanos a ambos artistas, se hablaba de intentos fallidos de reconciliación. Una cena organizada por amigos en común terminó en un encuentro breve y tenso, con apenas un intercambio de saludos formales. Quienes estuvieron presentes aseguran que el clima era tan incómodo que varios invitados se retiraron antes de tiempo. A medida que pasaban las semanas, el público empezó a dividirse aún más. Las etiquetas #Teamelsin y #Teambar aparecían en miles de publicaciones, cada una defendiendo su propia versión de la historia. Algunos pedían empatía y entendimiento para ambos, recordando que, más allá de la fama, también son seres humanos. Otros, sin embargo, parecían disfrutar del drama como si se tratara de una serie televisiva que se desarrollaba en tiempo real. El clímax de esta saga llegó cuando una reconocida revista publicó una portada con fotos exclusivas de Elsin y Barr tomadas años atrás, acompañadas de un titular explosivo, el verdadero motivo de su distanciamiento. El reportaje prometía revelar información inédita, y aunque parte del contenido se basaba en suposiciones y testimonios anónimos, logró que la polémica resurgiera con más fuerza que nunca. Ahora, todos se preguntan si este capítulo llegará a un cierre o si, por el contrario, se convertirá en una historia que perseguirá a ambos durante el resto de sus carreras. Lo único cierto es que, por más que intenten recuperar la normalidad, las palabras de aquella entrevista siguen resonando en el aire, como un eco imposible de silenciar. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue Elsin valiente o imprudente? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna actualización sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.